Bueno, pues bienvenidos, ya estamos en vivo. Buenas tardes a todos quienes nos ven, a toda la comunidad botánica. Pues nos da mucho gusto que en este plantástico del mes de julio tenemos el honor de tener como invitada a la doctora Hilda Araceli Zabaleta Mancera. Bienvenida, doctora. Y ella nos va a hablar de el mundo diminuto y fantástico de los cultivos que nos alimentan. Así se titula el trabajo de la doctora. La doctora, les voy a decir así rápidamente una breve introducción. La doctora realizó estudios de biología en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, y obtuvo su maestría en el posgrado de botánica del Colegio de Posgraduados. La doctora realizó sus estudios en microscopía electrónica en ciencias biológicas en la Universidad de Gales, en el Reino Unido, en el año 2000. Y actualmente la doctora es profesora investigadora titular del posgrado en botánica del Colegio de Posgraduados en Ciencias Agropecuarias. Es responsable de la unidad de microscopía electrónica de Colpos y es especialista en estructura vegetal y microscopía electrónica desde hace 20 años. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y su experiencia es en estructura vegetal. Inició en 1985 al lado de su maestro, el doctor E. Mark Engelman, con el estudio de frutos y semillas de especies mexicanas. También la doctora incursiona en temas de innovación como síntesis verde de nanopartículas de plata y su aplicación en la industria hortoflorícola y su toxicidad. La doctora fue subdirectora de la revista Agrociencia, ha dirigido y asesorado a quizás más de 65 tesis de maestría y doctorado, y es autor y coautora en 70 artículos pues con ICI y JCR, además de 3 capítulos de libros, y participado en 50 congresos internacionales y no dudo que más. Es evaluadora de proyectos de CONACYT, de ciencia básica, ciencia de frontera y fondos sectoriales. Además, la doctora es árbitro en revistas científicas internacionales reconocidas con nivel JCR y mantiene colaboraciones académicas con la Universidad de Gales, pues donde realizó su doctorado. Además de la Universidad de las Américas, la UDLA, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma de Chapingo, además de con el Laboratorio de Nanociencias y Nanotecnología del IPC. ¡Qué bárbara! ¡Qué grande! Ay, doctor, muchas gracias. Ahí está, si la puede poner en modo presentación. Exacto. Bueno, gracias por su paciencia y bueno, ya más de presentaciones, si quiere pasar a la siguiente, por favor. La que sigue. Bien, he denominado esta plática porque en realidad hay cosas tan pequeñas que nuestros ojos no pueden ver. Y dentro del mundo de las plantas y en especial de las que nos alimentan, hay cosas pequeñas que no son a simple vista, sin embargo, son fantásticas. Así, por ejemplo, del lado derecho tenemos una imagen de microscopía electrónica de barrido, que son unos pequeños arácnidos llamados ácaros que pueden convivir con todos nosotros en las almohadas. Y del lado izquierdo podemos ver con mucho detalle una imagen que está coloreada y vamos a ver que los microscopios electrónicos no producen color, pero podemos ver imágenes fantásticas como un grano de polen. La que sigue. Y entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que nuestros ojos pueden ver? Y tenemos este cuadro que nos muestra las magnitudes y un ejemplo de los objetos que se pueden medir con las magnitudes que vienen en la columna izquierda. Así, por ejemplo, el milímetro, ¿sí?, que es la millonésima parte del metro, pues es una unidad de medida que usamos para medir cosas pequeñas como semillas, insectos, etc. Después tenemos el micrómetro, que es 10 a la menos 6 del metro, que es la millonésima parte del metro, y esta la utilizamos para medir células dentro de tejidos y objetos más pequeños que entonces ya no podemos ver. Y vamos a entender por qué ya no los podemos ver. Y otra magnitud que es muy usada hoy en día y que
todo mundo habla de la nanotecnología es el nanómetro. El nanómetro es 10⁻⁹ de metro, un punto con 8 ceros y un 1 a la izquierda, y esta unidad de medida nos sirve para medir magnitudes como de los virus, que ahora tenemos problemas, y también se utilizan para medir los nanoestructurados, que son cosas tan pequeñas en estas dimensiones de la 1000 millonésima parte del metro. La que sigue. Y bueno, todos conocemos lo que es un microscopio. Y el microscopio es un instrumento que fue inventado para poder observar cosas que a simple vista no podemos observar. Y una de las funciones del microscopio es generar una imagen virtual en nuestra retina amplificada del objeto que está en la platina. De manera que, por ejemplo, en un microscopio óptico vamos a tener que el aumento va a ser equivalente a la multiplicación del aumento del objetivo por el aumento del ocular. Así, por ejemplo, si usamos un aumento 10x, un ocular 10x y un objetivo 10x, entonces será 10 por 10, 100. Estaremos viendo 100 veces aumentado el objeto que está en la platina. Y así sucesivamente. Ahora, recordemos que aquí se utiliza una lámpara de luz para ver objetos y los vemos en color. La que sigue. Y quisiera yo llamar su atención a este término que es muy importante. Este término para los microscopistas es esencial. El aumento simplemente es la relación entre el objeto real y el objeto amplificado. Pero la resolución óptica está relacionada con la nitidez. ¿Qué tan clarito vemos? Y esto, físicamente hablando, se define como la habilidad para distinguir dos puntos pequeños y cercanos en una imagen. Así, por ejemplo, un microscopio que tiene una alta resolución, que tiene muy buena resolución, nos va a permitir ver dos objetos muy pequeñitos separados. Si suponemos que estos son dos bacterias que miden 1 micrómetro cada uno, en un microscopio de luz con un aumento 100x, que serían por 10, serían 1000, ¿verdad? Podemos ver estas dos bacterias separadas. Nuestros ojos no pueden verse ni siquiera las bacterias. Pero si tenemos objetos más pequeños que esto, entonces ya un microscopio de luz ya no los va a resolver. Es decir, ya no los va a poder ver separado. ¿Por qué ya no? La que sigue, por favor. Y bueno, fíjense ustedes que la resolución o la nitidez con la que podemos ver dos objetos separados muy cercanos está relacionado con la longitud de onda de la fuente de iluminación. En un microscopio de luz, pues tenemos una lámpara de tungsteno o un LED hoy día que produce luz blanca. Y la luz blanca o la luz visible está en un rango en donde la longitud de onda, ¿verdad?, está aquí. Y esta imagen nos representa todo el espectro electromagnético. Es la colección o el conjunto de longitudes de onda de las radiaciones electromagnéticas que se conocen. Así ven ustedes que esta radiación tiene una alta frecuencia y son los rayos gamma, los rayos X. Por eso tenemos aquí los rayos X. Y del lado izquierdo tenemos las ondas de radio que tienen una amplitud, y vamos a hablar de la amplitud, la distancia entre una cresta y una cresta, o un valle, que le permiten viajar kilómetros. Entonces, fíjense qué interesante es esto, porque la nitidez o la capacidad para ver va a estar relacionada o depender de qué fuente de iluminación o qué radiación electromagnética usemos. La que sigue. Así, recordemos que este espectro de luz visible
está en el rango de longitudes entre el 750 y el 380. Y aquí vemos los colores. Nosotros vemos en colores. ¿Por qué? Porque iluminamos las cosas con luz blanca y este es el espectro visible. De manera que un microscopio de luz que tiene un rango en este no podrá distinguir o resolver objetos menores de 0.2 micrómetros. Y esto se debe, en una buena parte, a la longitud de onda. Fíjense, aquí son 750 nanómetros y aquí 380. 0.2 micrómetros equivale a 200 nanómetros. La que sigue. Y esta es una formulita, ¿verdad?, que nos habla de cómo se relaciona la resolución y depende la resolución de la longitud de onda de la fuente de iluminación, pero también dependerá de la calidad del lente que usemos. En este caso expresada como la apertura numérica, que es el ángulo con el que la luz entra a esa lente objetiva. Y bueno, no los quiero atiborrar con estas fórmulas, pero simplemente vean ustedes cómo la resolución depende, no del aumento, depende de la longitud de onda y de la apertura numérica de nuestra lente. Muy bien. Adelante. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de una mosquita que se dejó retratar. Del lado izquierdo tenemos una imagen de microscopía de luz y del lado derecho tenemos una imagen en el mismo aumento de microscopio electrónico de barrido. ¿Dónde vemos más detalles? Pues evidentemente los vemos del lado derecho, donde tenemos una imagen en blanco y negro, donde vemos no solo los pelitos que están aquí enfrente, sino vemos todos los que están adelante y un poco atrás. Vemos los detalles de estos septos que no los vemos en el microscopio de luz. Y esto está relacionado, en primer lugar, con que el microscopio electrónico tiene una mejor resolución dado a la longitud de onda de la radiación que utiliza, y también tiene una propiedad el microscopio electrónico de barrido, que son los ejemplos que hoy voy a usar, y que es la profundidad de campo. ¿Qué es la profundidad de campo? ¿Qué tan enfocados podemos ver los objetos hacia el fondo? Adelante. Este cuadro nos compara un microscopio de luz con un electrónico. Entonces, ¿cómo iluminamos en la luz? Una lámpara. El microscopio electrónico, un cañón de electrones, un haz de electrones. La longitud de onda, aquí viene lo bueno. Aquí tenemos en Armstrong, porque acá tenemos valores muy bajos, 2000 Armstrongs equivalen, es la décima parte del nanómetro a 200 nanómetros, 750 nanómetros. Entonces, fíjense, 0.037 Armstrong, 0.086. Esto significa que con estas propiedades físicas, la resolución se eleva o se mejora para el microscopio electrónico promedio en 3 nanómetros, 1 nanómetro, dependiendo de las condiciones físicas. Las otras condiciones, pues, son generales, vacío. Aquí necesitamos, son condiciones electromagnéticas para los lentes. Aquí usamos lentes de vidrio, etcétera. Y miren los aumentos. Aquí nuestro mayor aumento son 2000X y aquí tenemos 800,000, y eso ya la tablita se quedó viejita porque ahorita tenemos muchísimos más, hasta 1,000,000 de aumentos, podemos ver átomos. La que sigue. ¿Cómo se generan estas imágenes? Pues se generan a través de las radiaciones que se producen, las señales que se producen cuando estos electrones, es la flecha rosa, interactúa con la muestra, se generan una serie de señales. Y hoy vamos a hablar de las señales, más bien de las imágenes que se generan con los electrones secundarios, que son los utilizados en la microscopía electrónica de barrido. La que sigue.
Y bueno, este es una imagen muy antigua, pero en general nos dice cómo está construido un microscopio electrónico de barrido. Un cañón de electrones, se calienta un filamento y emite electrones. Aquí hay una diferencia potencial, pasa por una lente condensadora que es como si fuera una bobina para desviar los electrones, centrarlos, y después tenemos una lente objetiva para dirigirlos hacia la muestra. El microscopio electrónico de barrido tiene la capacidad y se llama de barrido Scanning Electron Microscope, porque hace como si barriera, lo recorre como una escoba, lo recorre, el haz de electrones es activo y recorre la muestra. Y después tenemos un detector aquí, junto a él, en donde se van a recibir las señales que se emitieron de la muestra. Y vamos a ver la que sigue, por favor. Aquí este es un ejemplo de cómo este es el haz de electrones y va a empezar a barrer la muestra como si fuera un televisor descompuesto de los antiguos de la abuelita que recorre de izquierda a derecha como si fuera leyendo cada píxel, pero está leyendo la muestra. Y dependiendo de qué tanta área recorre en la muestra, va a ser la magnificación. Y así, de esta manera, el detector que está acá arriba de color azul va a mandar la señal a un monitor, ¿verdad? Para generar imágenes, aquí están los píxeles, de nuestra muestra. Y esta imagen generada va a mostrar la que sigue, por favor. Nos va a mostrar la topografía. Esta es una imagen de un hemátodo. Este es un hemátodo entomopatógeno que se utiliza para atacar algunas ninfas de insectos que son plagas en cultivos. Y pues esta imagen tiene mucho detalle. Fíjense, aquí hay 20 micrómetros. Y podemos ver, estos son los genitales del nemátodo, pero podemos ver unas pequeñas glándulas que utiliza este nemátodo para su reconocimiento en las zonas y con las hembras también. El microscopio electrónico y los electrones generan imágenes en blanco y negro. Si ustedes ven una imagen tan bonita como la que tienen aquí al lado derecho, ese es producto de una manipulación con un analizador de imágenes, con un Photoshop que le da color, le dice quiero que tenga azul aquí, rojo, brillante, etcétera. Y entonces se ven muy espectaculares estas imágenes porque parecieran reales, pero no lo son. Entonces, cuando ustedes vean una imagen de microscopio electrónico de barrido, tengan en mente que deben ser en blanco y negro. Y hoy día, todavía hoy día, se pide que en ciencia las imágenes sean en blanco y negro porque no han sido modificadas. Entonces, este nemátodo mide menos de 1/10 de milímetro. Adelante. Y bueno, tenemos varios tipos de microscopios. Tenemos microscopios que requieren vacío para funcionar, pero hoy día tenemos microscopios que se llaman de presión variable o ambientales, que realmente pueden trabajar con cierta cantidad de agua en las muestras, no requieren procesarse mucho y así entonces existen estos nuevos microscopios que pueden meterse las muestras casi frescas, pero nunca están completamente a la presión atmosférica. La que sigue, por favor. Nos vamos a saltar estas, por favor, la que sigue. Este es un poco acerca, si a alguien le interesa el procesamiento, lo puedo explicar. Adelante. Bien, entonces,
lo que yo quiero compartirles es la gran aventura que ha sido para mí el trabajar en una unidad de microscopía electrónica en donde los problemas son relacionados con los alimentos, relacionados con los cultivos y con ganado y con todo lo que son fuentes de alimento. De manera que cada vez que uno mete una muestra al microscopio de algo que es cotidiano, pues se lleva muchas sorpresas y es realmente maravilloso el mundo diminuto de los cultivos que nos alimentan. Las enfermedades en las plantas son un problema mundial y no es lo menos para México. Senacica es una instancia de la Secretaría de Agricultura que se encarga de regular la sanidad vegetal. Y tenemos muchos problemas en el campo mexicano. Ataques, enfermedades por bacterias, hongos, fitoplasmas, virus. Y los microscopios electrónicos pueden ser muy útiles para la identificación de estos agentes causales. También para la identificación de insectos transmisores, porque pues, nos dan mucho detalle acerca de sus partes, ¿no? Y también nos ayudan a caracterizar los daños en los tejidos de los cultivos. La que sigue. El mango es uno de las frutas. México es el cuarto productor mundial de mango y en promedio cada uno de nosotros consume 12.3 kilogramos de mango. Tenemos variedades como el Ataulfo, generada en México, y es el cuarto productor mundial. Existen varias y muchas enfermedades post cosechas y este es una imagen que nos muestra cómo el microscopio electrónico de barrido permitió observar la respuesta a el uso de películas antifúngicas, como en el caso del Tom Atkin, que es este mango que tienen ahí, y vemos que del lado izquierdo hay menos hifas que del lado derecho. Así, con ese detalle, con esa resolución, estos estudios son muy útiles para validar algunas técnicas de post cosecha. La que sigue. Y bueno, México es el segundo productor mundial de chile. Después a veces me preguntan quién era el primero, pero se los voy a dejar para el final, ¿sí? México produce aquí estas son, en 2017 es el dato que encontré, 3.296.875 toneladas de chile en general. Y pues las pudriciones causadas por hongos son muy comunes, sobre todo en plántulas de invernadero. Este es un trabajo de la doctora Hilda Victoria Silva, en donde se caracterizó, no se sabía cuál era el agente causal de este dumping en chile poblano, y después de estudios moleculares y morfológicos, porque estos son complementarios, se encontró que el causante era Fusarium oxyosporum y Fusarium solane. Así es que esta caracterización con el detalle de los septos, los macroconidias, cuántos tiene, etcétera, solo se pudo observar con esta técnica de microscopía. Entonces, cuando ustedes vean un chile un poco con una mancha suave, una pudrición, pues pueden imaginarse estos hifas preciosas ocasionando pérdidas nacionales importantes. La que sigue. El chayote. El chayote, ¿verdad? Es una planta mexicana. Y el chayote ya lo estamos exportando, una producción importante en el estado de Veracruz. Aquí tenemos una maestría de la maestra Holguín Hernández, con la dirección de la doctora Guadalupe Valdovinos, y a ellos les interesaba conocer cómo es que las esporas de este hongo Phytophthora es
la responsable y cómo penetra en la planta. Aquí lo cachamos el momento en que la espora estaba germinando y penetra en algunas de las heridas o fisuras, o inclusive genera austorios que producen enzimas para penetrar. De manera que en este caso también estas imágenes de alta resolución nos permitieron caracterizar estos síntomas. La que sigue. El jitomate. Fíjense, México también es un gran productor de jitomate, es delicioso, tenemos varios cultivares y una de la preocupación es post cosecha también. Entonces, lo que son los biofilms de quitosano, de una proteína de los crustáceos, son muy efectivas para reducir el ataque de bacterias. Y esta imagen fue cortesía de Lorena Luna Guevara, que es una estudiante de doctorado, y vean ustedes cómo en esta zona, ¿sí?, hay una inhibición del crecimiento de la inoculación de esta bacteria que causa grandes pérdidas en los invernaderos mexicanos. Adelante. Bueno, hablamos de las enfermedades. En ciencias agronómicas hay una distinción importante entre enfermedades y plagas. Las enfermedades están causadas por los patógenos que mencionamos y las plagas son causadas por insectos, ácaros, nemátodos principalmente. Entonces, pues las plagas no distinguen y hay plagas que atacan a varias especies, varios cultivos, y la identificación, caracterización de los daños, etcétera, son muy importantes para los estudiosos de las plagas que son los entomólogos. ¿La que sigue? Habíamos visto unos ácaros, que son unos arácnidos pequeños, que pudieran estar en las almohadas o en la tela, ¿verdad? Pero fíjense que este es un ácaro que ataca a más de 100 especies de cultivos en México y en el mundo. La textura de su caparazón, bueno, de su exoesqueleto, por ejemplo, el distinguir si tiene 3 juegos de patas o 4 juegos de patas, solo se puede hacer mediante microscopía electrónica de barrido. Los entomólogos no salen del laboratorio porque siempre quieren ver sus insectos pequeños o características de antenas de otros que vamos a ver adelante. Entonces, este ácaro que hay en unas larvas, esta es, digamos, la cara del maduro, de un ácaro maduro, ¿verdad? Pues chupan la sangre de las plantas y le transmiten virus. Ese es uno de los problemas más grandes. Entonces, pues, esta herramienta también es muy útil, poder ver estos pequeños monstruos que también atacan a las plantas. La que sigue. Y este es un problema ahora, es un coleóptero que se decía que no iba a llegar a México y al final llegó a México y es el picudo de la soya. Este insectito es una cortesía del doctor Juan Cibrián Tobar, que trabaja con feromonas, un control biológico. Entonces, en esta publicación le hicimos estas imágenes. La que sigue, por favor. Y vean ustedes cómo estas son lo que ellos querían ver, ¿verdad? Era estas sensilas, estos pelitos que están aquí, fíjense, la barra 20 micrómetros, estas sensilas están en las patitas, ¿sí? Y les ayudan a localizar a su pareja, a detectar los sitios correctos de ovoposición. Y entonces, estos detalles en el insecto, si quiere pasar la anterior, por favor. La anterior, no la siguiente.
Sí, es la patita que tiene aquí, la puntita de este insecto, es lo que estamos viendo en las encilas de las imágenes del lado izquierdo. Así es que en esa patita está esta morfología, que es la que en muchas ocasiones ayuda inclusive a definir a las especies y son importantes para la identificación. La que sigue. Ahora sí, gracias, doctora, la que sigue. Bueno, la caracterización de los nemátodos. Los nemátodos son como gusanitos muy más pequeños que 1 milímetro. Y estos nemátodos son muy interesantes porque hay grupos que son de vida libre y otros que son entomopatógenos, es decir, pueden atacar a otros insectos que son dañinos para los cultivos que los humanos consumimos. Entonces, la caracterización, identificación de nuevas especies requiere estos microscopios para su observación. Ninguna otra técnica puede darles el detalle de lo que estamos viendo aquí. Fíjense, aquí tenemos, esta es la parte caudal a la derecha y a la izquierda tenemos la parte de la cabeza. Entonces, la ornamentación de la cabeza, número de papilas, etcétera, nos pueden ayudar, son caracteres taxonómicos para reconocer si este nemátodo es de una especie entomopatógena o no. Ya este nemátodo, que es Steinernema, ya se vende comercialmente, se descubrió que era muy bueno agregarlo a los cultivos para evitar, porque invade a las ninfas de otros insectos que son plaga. Adelante. Bueno, aquí está una imagen, en el caso de Chile ya lo vimos, pero esto es como se vería pintado, ¿verdad? Y la imagen original en microscopía electrónica de barrido. La que sigue, por favor. Bueno, frutos mexicanos. Seguimos con las apotáceas, sabemos que son ancestrales e importantes también en la medicina tradicional. Y este trabajo que realizó Jorge Romero de la Facultad de Ciencias del Estado de México le permitió caracterizar varios detalles como presencias de cristales en las epidermis y esta pubescencia fantástica, hermosa que tienen las hojas de caimito, pues se puede caracterizar muy bien con estas técnicas de microscopía electrónica. Adelante. En el caso de las ciencias pecuarias, hay varios temas muy interesantes que yo no conocía hasta que llegué a este laboratorio, y entonces varios temas importantes. Los forrajes para alimentar al ganado, cómo se digieren los forrajes, la calidad de la carne de anaquel y la tecnología de cárnicos. La que sigue. En esta tesis doctoral de Isaac Almaraz, dirigida por el doctor Sergio González, lo que fue muy interesante es ver estos líquido ruminal sacado del rumen de las vacas o de los rumiantes y hacen una digestibilidad in vitro. La capacidad de degradación de la celulosa está directamente relacionada con el aumento de peso del ganado. De manera que, pues eso se traduce en pesos, ¿no? Para el ganadero. Y entonces podemos ver cómo las bacterias se adhieren a estos fragmentos, en este caso de Festulolium, y también podemos ver cómo aquí las degradan del lado derecho a las 12 horas, a las 24 horas de incubación. Sin embargo, acá tenemos un elemento traqueal con lignina, un vaso,
y ahí, por más que las bacterias se adhieren, no logran degradar las paredes lignificadas, porque sí se sabe que eso no lo pueden hacer la mayoría de las bacterias ruminales. Sin embargo, los tratamientos nos permiten confirmar esto o ver si pudieran ser más efectivos. La que sigue. Este es un estudio nuevamente de una enfermedad en mamey. Este es mamey en poscosecha. Hay varias cosas en poscosecha porque hay frutos mexicanos que se están estudiando para exportación y mamey tiene un gran potencial para exportar. No se exporta, pero es un fruto delicioso. Y tenemos la caracterización de esta enfermedad que no sabían qué era, la caracterizaron, la identificaron molecularmente y pues hay que hacer una caracterización morfológica adecuada. Y así se identificó como Pestalozzi pernicola, que ataca al mamey en refrigeración. Entonces, aquí tenemos unos conidios, no, los conidios los tenemos de este lado, y también tenemos de este lado unas esporas que se están produciendo aquí. Los conidios están del lado izquierdo, maduros los grandes y chiquitos los que vienen abajo, y las esporas que están en estas estructuras que están produciendo esporas. Así es que tenemos estos dos tipos de reproducción sexual y asexual. La que sigue. Otro estudio de digestibilidad, parecido, pero en otra especie, comparada Medicago sativa, que es alfalfa, una de los forrajes más nutritivos que tiene el ganado, y con un híbrido que, bueno, no, en este caso fue orchard grass, que es un pasto templado, o pasto vallico, en donde se puede ver cómo las bacterias del lado izquierdo atacan las paredes primarias de las plantas, las que no están lignificadas, pero dejan intactas las paredes lignificadas, corroborando lo que otro tipo de análisis destructivo puede indicar. Y lo bonito de una imagen es que podemos ver lo que está sucediendo en ese momento. Así es que son complementos obligados para muchos estudios. La que sigue. Estos fueron una caracterización de romeritos que nos pidieron para una denominación de origen de Mixquic, en el caso de Mixquic. Saben que esta es, la Zoaida es una halófita y puede presentar dos tipos de fotosíntesis, C3 o C4, pero la morfología, la estructura interna, nos puede indicar si se trata de una fotosíntesis de un tipo o de otro. De manera que este fue un trabajo que se llevó a un congreso internacional. Fue muy, muy interesante porque hay pocas zoaedas que se consumen en el mundo y el romerito es una de ellas y los mexicanos la consumimos. La que sigue, por favor. La que sigue. Como estamos en el microscopio electrónico de barrido, no quiero cerrar esta plática sin mencionarles que a los microscopios electrónicos se les puede acoplar un detector de rayos X dispersos. Y este es un llamado EDS. Esta herramienta es muy poderosa porque nos permite hacer un microanálisis elemental en la muestra. Es decir, podemos identificar elementos de la tabla periódica en una muestra sin mucho procesamiento, más que lo necesario para introducirlo en el microscopio. La que sigue. Este fue un estudio de un carácter más ambiental, el cempasúchil, ¿verdad? Esta planta fue tratada con nanopartículas de plata, porque estamos trabajando también con nanopartículas de plata y su efecto tóxico, y mediante esta técnica de microscopía electrónica de barrido y otra cosa que se llama
con un detector de electrones retrodispersos, porque esa señal nos permite generar un contraste en imagen entre lo opaco y lo brillante. Si ven en la imagen de la derecha, pueden ver que hay puntos más claros, más brillantes que el resto. Eso nos está indicando que en ese lugar hay un elemento de un peso atómico mayor. Y esto nos sugeriría que pudiera ser un metal y entonces podemos dirigir el haz de electrones hacia esa zona y generar un espectro como el que tenemos aquí a la derecha y poder corroborar la composición de estas zonas en la muestra. Este trabajo de Luis Manuel Carrillo hizo otro tipo de estudios, pudo evaluar si esas nanopartículas entraban o no y cómo entraban a la planta. Hay estudios donde usted puede usar una técnica analítica para medir cuánto elemento en partes por millón hay, pero solo estas técnicas de microscopía le permitirían ver dónde está, hacer un mapa, histolocalizar los elementos. Por eso es una herramienta que además los físicos utilizan muchísimo, pero los que trabajamos en biológicas también nos interesan los contaminantes. La que sigue. Y bueno, esta es una imagen que generamos con una estudiante de la doctora Heike Vibrans. Es esta orquídea, es una raíz de gobenia, es una orquídea terrestre. Y esto es la imagen que se obtiene en un campo oscuro, corte transversal de una raíz de gobenia. Y aquí no logramos ver con mucha resolución y detalle el contenido en cada una de estas células. Sin embargo, cuando las vemos en el microscopio electrónico de barrido, vemos, estos se le llaman pelotones de micorrizas, que son muy comunes en las orquídeas, en muchas plantas también, pero orquídeas especialmente tienen esta característica y podemos ver muy bonito la morfología y cómo se encuentran distribuidos. Así, de esta manera, se puede agregar información de mucho detalle a sus estudios biológicos. La que sigue. En los alimentos, una vez llegaron conmigo gente de Chapingo que me dijeron, doctora, quiero ver las bacterias en este yogur. Ups, nunca me habían llevado un yogur. ¿Cómo vamos a sacar las bacterias? ¿Cómo las vemos? El microscopio quiere que la muestra no tenga mucha agua y luego está toda la proteína que la rodea, etcétera. La que sigue. Lo que vemos aquí son granos de almidón de haba. El haba tiene, si ustedes saben, tiene un precursor de la L-Dopa y está siendo muy estudiado porque se pueden obtener compuestos para personas de Parkinson. Así que no solamente podemos obtener una morfología muy detallada de la superficie, sino también podemos hacer análisis cuantitativo, como aquí podrán ver. Tenemos unas barras, podemos hacer mediciones, pero tiene el propósito de ver el aislamiento de los granos de almidón en las técnicas de purificación de la L-Dopa. Y fue un trabajo dirigido por la doctora Adriana Delgado Alvarado del Campus Puebla en Colpos. La que sigue. Estas son unas partículas. Fue otro proyecto de un estudiante de la especialidad de industrias en la Universidad Autónoma Chapingo, en donde realizaron una serie de cápsulas conteniendo aceite de uva para adicionarlo al yogur. Y el aceite de uva pues tiene un sabor no muy agradable, un poco astringente, y usaron pectina de varias cultivares de tejocote también es una especie mexicana,
que tenían alto contenido de pectina y lo combinaron con tanto pectina cítrica como proteína de suero y algunas lacas también. Entonces, pues aquí se puede caracterizar estas partículas que miden 10 micrómetros, un poquito más o menos, pues bajo un microscopio de luz se veían esféricas. Pero ya cuando las vimos en el microscopio electrónico, vean cómo algunas se ven un poco ponchadas, algunas con algunos orificios, etcétera. Entonces, de esta manera, el tecnólogo de alimentos puede tener más conciencia del tipo de producto que está generando. Adelante. Y ya vamos a acabar. Y vamos a cenar a lo mejor un huitlacoche delicioso, el ustílago. Aquí hay un error, es el huitlacoche, el ustílago maris, ahorita está muy de moda. Sé que tuvieron por ahí ustedes unas conferencias muy bonitas para del ustílago. Entonces, este hongo maravilloso prehispánico, así se ve cuando, si ustedes comen una quesadilla, pues pueden imaginarse que esto es lo que están comiendo. Esas son las telesporas. Me corrigieron, dijeron, no son esporas, doctor, son telesporas. Y la proteína mucílagos, de los cuales está dentro de estos granos de maíz que están infectados con esta cenicilla, con este carbón. De manera que ya se podrán imaginar esta imagen muy bonita cuando ustedes estén consumiendo el delicioso huitlacoche. La que sigue. En la carne hay tecnologías que usan ultrasonido de alta intensidad, no solo para ablandar la carne, sino también para matar bacterias y alargar la vida en anaquel. Este es un trabajo de Luis Manuel Carrillo de la Universidad de Chihuahua. Entonces, lo que han hecho, y hay varias publicaciones al respecto, esta es en bajo aumento, esto es como se ve un músculo cortado transversalmente, y estas son las microfibrillas en mayor aumento, y lo que ellos hacen es miden con un software especial cómo se separan estas fibras de sus paquetes. Y de esa manera esto está muy relacionado con qué tan suave está la carne y también qué vida tiene de anaquel. De manera que estos análisis también son importantes para no solamente caracterizar, sino para cuantificar cómo se modifican las fibras bajo esta condición de ultrasonido. La que sigue. Y bueno, yo los invito a que exploren el mundo de la microscopía electrónica de barrido. Van a ver que no se van a arrepentir. Van a disfrutar mucho el ver imágenes con gran profundidad de campo. No son tercera dimensión, pero tienen una apariencia por su gran profundidad de campo. Aquí tenemos a Grisela, que está haciendo doctorado, Luis Manuel Carrillo, que fue estudiante, que hoy es profesor en la Universidad de Chihuahua, y Simón Morales, que es nuestro colaborador y técnico de la unidad de microscopía electrónica del Colegio de Postgraduados. Y cualquier duda, adelante, trate de no tardarme demasiado, son ya las 8:10, gracias por su paciencia. Muchísimas gracias, doctora. De verdad, están impresionantes las imágenes, empezando por los ácaros. Oh, sí. Sí, no, nada más de imaginarlos, pero ahí están, seguro. Bueno, pues vamos a empezar a leer los comentarios y las preguntas de quienes, muchísimas gracias. Las personas que nos ven son bien amables, son bien lindas. Dice Ecomuseo Biocactus Jardín Didáctico, cuando estábamos teniendo problemas.
sin problema, claro, aquí estamos, ustedes tranquilas, esto nos ha pasado a todos. Y pues tenemos personas que nos están viendo desde Miahuatlán, Puebla, como Guillermo Valderas Vega, desde Tecala, Morelos, el Ecomuseo Biocactus, desde Santa Catarina, Tepoztlán, Morelos, Feliciano siempre lo vemos aquí, muchas gracias por estar siempre al pendiente. Muralista Artes Cinec, dice, saludos, doctora Zabaleta, aquí la esperamos. Yo me imagino que es alguno de sus alumnos. Claro que sí. Escobar, muchas gracias por compartir sus valiosos conocimientos. Abraham Zabaleta, muy interesante todo lo que estamos escuchando. Gaby Velasco, saludos, doctora, muy interesante su presentación. Gracias. Entonces, Liliana Martini, muy interesante e impresionante, muchas gracias. Ay, el doctor Leo también, el editor del Macmaxochitl también nos saluda. Ay, gracias, pues, si tienen alguna pregunta que hacerle a la doctora, les voy a poner acá mi foco para verme mejor. Si tienen alguna pregunta, o en lo que se les ocurre, yo tengo una que a lo mejor es una pregunta muy, pues, técnica o que a mí me genera curiosidad. ¿Cuánto cuesta hacer una muestra de estas? Por ejemplo, el que llegó con el yogurt, o el que llega con una muestra de tierra, o el que llega con el chayote ahí con una manchita. Bueno, en realidad no tratamos, como no es un laboratorio negocio, ¿verdad? Somos una institución no lucrativa, pues tratamos de apoyarlos. Cuando se trata de alumnos internos, ahorita estoy pasando la batuta a una comisión de colegas, pero los usuarios internos de Colpos cooperan con reactivos y entonces así hacemos imágenes, ¿sí? Cuando son usuarios externos, tenemos la posibilidad de emitirles un comprobante fiscal, ¿sí? Pero en promedio, hasta hace algún tiempo, pues cobramos un promedio de 700 pesos por muestra, que realmente no es caro, ¿no? Sí, y también dependiendo, porque los microscopios requieren un mantenimiento muy costoso. Son equipos que son de alta resolución, grandes y requieren de un mantenimiento muy, muy, muy costoso. Pero bueno, yo los invito a que usen la herramienta en donde la tengan. Si la tienen en la universidad, si quieren venir con nosotros, si me quieren escribir, oiga, doctora, mi imagen salió muy fea, ¿cómo la puedo procesar para que tenga, se vea más parecida al estado nativo? Adelante. Yo estoy abierto, mi correo, creo que está en la difusión, si no lo ponemos aquí otra vez, Mane. Claro, sí, cómo no, si quiere, yo tengo el correo y lo voy a poner en los comentarios de la presentación. Perfecto. Sí, porque yo creo que los que nos dedicamos a nuestras especialidades, pues una de nuestras misiones es transmitir el conocimiento, ¿verdad? Y que, por supuesto, no somos eternos y que los nuevos, los jóvenes, continúen y mejoren lo que se viene haciendo. Algo que sí quisiera yo mencionar es que hasta hace unos 15 años, la microscopía electrónica no era considerada como una herramienta esencial en la Secretaría de Agricultura, hoy SADER. De manera que el primer microscopio electrónico, bueno, no el primero, el microscopio electrónico nuevo que compramos en Colpos en el 2007, pues fue un evento que nos acompañó el secretario de Agricultura. Todos, viene en helicóptero, ya viene, ¿no? Entonces, eso fue una gran satisfacción, porque eso significa que tenemos que hacerles entender a nuestros políticos, a nuestros gobernantes, que la ciencia es importante y que la ciencia básica, como es la descripción de una planta, la descripción de un hemátodo o de un insecto, le puede ayudar al país, ¿verdad? En muchas maneras. Y también eso va a mejorar la condición social, ¿verdad? La retribución social, que ahora está muy en boga, pues se puede demostrar a través de la ciencia básica. La microscopía electrónica es una ciencia básica, pero es una herramienta que puede servir para que se mejore la condición de vida de los mexicanos.
Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta de Ailema García. Muchas felicidades, doctora Araceli. ¿Cómo observaron las bacterias en el yogurt? Ajá, sí. Mire, tuvimos que hacer probamos varios métodos. Probamos primero aislar las bacterias y luego fijarlas. Y no, se rompían, no se fijaban bien, ¿sí? Entonces, de lo que hemos aprendido es que lo mejor es que usted fije su material, en el caso de bacterias que vienen mezcladas con otras cosas, fija su material tal como viene, inclusive en cultivo de tejidos, cultivo de bacterias, hongos que son muy delicados, tal cual los fija, y después hace su procesamiento de separación. Al fijar su muestra, usted garantiza que no se va a dañar durante el procesamiento de separación o de aislamiento. Ese es el tip que yo le puedo dar. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta que hacerle a la doctora? Bueno, en lo que se les ocurre a los demás, a mí me gustaría comentar que el año pasado, un colega que trabaja con plantas carnívoras del género Pingüícula, precisamente mandó a hacer microscopía electrónica y, bueno, semillas de estas plantitas son extremadamente pequeñas y existe ahí una discusión de si son dicotiledóneas, eudicotiledóneas, pero pues son tan pequeñas que pareciera, está esa discusión, y verlas a través del microscopio electrónico de barrido fue algo fascinante que incluso pudiera darnos como las pistas de por qué estas plantas viven en ambientes generalmente muy hostiles, ¿no? Precisamente de ahí radica la carnivoría y pues se abrió un universo nuevo en el estudio precisamente de estas plantas que son también pues bastante mexicanas porque la mayoría de las especies del planeta está aquí en México y en la Sierra Madre Oriental Sí, la precisamente. diversidad, ¿verdad, Mane? A través de ver la semilla, porque las semillas son, o sea, ni siquiera miden 1 milímetro. Son unas bananitas que parecen polvo incluso. Claro, claro. Entonces, claro. Yo no participé en ese artículo, pero me lo mostró y estuvo bastante provechoso el hecho de coincidir que se le ocurrió que vamos a ver las semillas a través del microscopio electrónico en el CIDIR en Durango y otro planeta. Sí, claro, sí, hay cosas increíbles. Lo que nosotros vimos en estas microbiota, porque no son solo bacterias, sino hongos adheridos al forraje que estaba dentro del estómago de una vaca. No sé, creo que fuimos de los primeros que hicimos esas observaciones porque realmente no se habían hecho con ese detalle. Y ahí también hubo un poco de experiencia, secretos de cómo procesar la muestra, porque otros hacíamos y todas se lavaban, pues se lavaban de la muestra y no aparecían pegadas, ¿no? Entonces, todo esto es experiencia y todo esto es paciencia y gusto por lo que uno hace. Sí, precisamente vi que puso el logotipo de Asociación Mexicana de Microscopía. Entonces, así es. Me imagino que también tienen sus congresos y reuniones. Sí, de hecho, voy a aprovechar este foro para invitarlos. Formo parte de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Microscopía y en el mes de octubre, del 25 al 28 de octubre, estamos organizando, ojalá pudiéramos subir esta difusión, Mane, el Congreso Interamericano de Microscopía que reúne a varios países, Brasil, Argentina, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos y México, y este año le tocó a México. De manera que vamos a tener el orgullo de estar en Oaxaca. Todos están muy invitados a comer unas ricas tlayudas en Oaxaca y participar en esta. La página de internet, ustedes pueden buscar, no sé si puedo escribir aquí, ¿verdad? CIASEM 2022.com, aquí lo pongo,
Y ustedes van a encontrar la página donde pueden mandar sus resúmenes. Hemos bajado las cuotas de inscripción y están abiertas todavía para que puedan acompañarnos. Listo. Ya lo voy a poner en los comentarios. Perfecto. Se escribió en mayúsculas, pero bueno, lo buscamos o así es con mayúsculas. No, de las dos maneras se encuentra, con minúsculas y mayúsculas no distingue. Muy bien. Pues aquí ya tenemos otra pregunta de Guiliana Martini. ¿Es posible distinguir entre especies de plantas por medio de la microscopía? Sí, sí, claro. Sí. Sí, fíjense que hay algunos caracteres que pudieran ser muy importantes para poder distinguir. Y sobre todo, cuando hay algunos caracteres de tipo reproductivo o en el polen, por ejemplo, el polen, la caracterización de polen con microscopía de barrido es muy importante, inclusive para subespecies, ¿no? O especies. Entonces, las características de polen son muy usadas en la taxonomía también. Sí, definitivamente, pues incluso aquí el ejemplo que tono de ver las semillas de las especies de pingüículas. Sí. Y pues la doctora Jaike, agradecida. Ay, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Nuestra presidenta de la Sociedad Botánica de México, que también ya está el Congreso cerca. Yo ya mandé mi trabajo, otra alumnita también ya mandó su trabajo. Vamos a vernos en Puebla. A la vuelta de la esquina. A la vuelta ya pronto, claro que sí. Ailema García, ¿cuánto cuesta un microscopio electrónico de barrido? Esa es muy buena pregunta. Sí, es una muy buena pregunta. Pues miren, hay microscopios electrónicos de barrido normal, digamos, con filamentos de tungsteno, de resolución. Aquí la resolución es el tema. Es por lo que uno paga. Es 3 nanómetros, puede costar un promedio de 4 millones. Un microscopio de barrido. Sencillito, sin detectores de más, sí, sencillito. Pero si usted quiere un microscopio de alta resolución, en donde se puedan ver cosas mucho más pequeñas, de 0.2 o 0.1 en nanómetro, en donde hay otra física en el cañón, entonces, pues, todo depende, o sea, también depende de los detectores que tengan. Los físicos utilizan una serie de detectores, hacen experimentos con ellos, y pues, a lo mejor me voy a equivocar, pero pueden ser más de 10 millones, 20, 30 millones. Que no es nada si tomamos en cuenta todas las ventajas, sobre todo ahorita con las cuestiones de los alimentos y bueno, creo yo también de las micorrizas, porque pues casi no conocemos a las micorrizas y sabemos que un enorme porcentaje de todas las angiospermas, pues depende, bueno, todas, espermatofitas, dependen de las micorrizas. No, sí, casi el reino vegetal depende de las micorrizas. No lo sabemos, y no las pero muchas micorrizas vienen de la semilla. Los bosques dependen de las micorrizas. Todos los bosques, tropicales o subtropicales, todos, absolutamente. Por eso la siembra de árboles en bosques deberían estar micorrizadas para poder prosperar. Muchos fracasan precisamente por eso, sí. Y qué maravilloso sería fomentar el amor por estas técnicas y por la microscopía, pues porque es la manera ahorita más moderna y más sencilla, pues también yo creo de investigar probablemente muchos hongos, ¿no? Porque pues son difíciles. Los hongos son muy difíciles y si, por ejemplo, usted o queremos hacer una caracterización, pues no va a ser lo mismo que usted envía una buena revista de impacto, ¿verdad? Si una imagen de microscopía de luz con una resolución limitada, que mande una imagen en donde realmente le muestra todos los detalles mínimos hasta niveles nanométricos. Entonces, sí hace una diferencia
en la generación de la morfología. Claro, no es un mundo. Y precisamente dentro de este tenor me gustaría dos preguntas bien rápidas, porque me encanta esto. Yo he visto por ahí, no estoy tan segura, de que incluso hacen concursos específicamente para fotografías de microscopio electrónico de barrido. Sí, Así ¿verdad? es. Sí, claro. Y Se son cosas hacen maravillosas. maravillosas Sí, y además no solamente los congresos, las revistas o empresas, ¿sí? Entonces, recuerdo que alguna vez Sigma Aldrich, digo, químicos, ¿no? Hicieron un concurso de imágenes de microscopía para hacer su calendario, ¿no? Y nos tocó ser Miss Junio, porque por ahí nos escogieron una imagen, pero porque en realidad son como obras de arte. Podría poner imágenes coloreadas en lugar de un cuadro. exactamente, son impresionantes las patitas del picudo, las como escamitas, pareciera como si fuera un rompecabezas y esas estructuras, ¿no? Que pues es un mundo que no vamos a ver en un estereoscopio ni en un microscopio, ¿no? Porque son... No. Y Y otra tiene su pregunta, función, ¿no? Lo importante es que todo esto tiene una función y nos da información. totalmente. Uh-huh. Y la otra pregunta que quería hacerle, ay, se me fue, era la del microscopio, bueno, la de los concursos. Cuando usted estaba estudiando, ¿cómo fue su acercamiento al uso de la microscopía? ¿O hubo alguna imagen que la impresionó? ¿Cuál fue la primera imagen que usted dijo, wow, esto es lo mío? Digo, para Bueno, inspirarnos a nosotras las mujeres a meternos en la fíjese industria. que nunca me habían hecho esa pregunta, Mana, y yo se la agradezco. Yo la primera vez que vi un microscopio electrónico fue cuando fui al Centro Internacional de la Papa en Lima, Perú. Yo fui a un intercambio, no pretendía hacer nada de microscopía, pero me invitaron a conocer el microscopio electrónico de transmisión que deben tener otros nuevos ahora en el Centro Internacional de la Papa. Todos sabemos que hay centros internacionales de maíz y trigo en México, de papa en Perú, por los centros de origen. Pero ellos estaban estudiando los virus de las papas y hacían preparaciones de virus. Entonces, yo tuve la oportunidad de poder ver una gota que no se le veía nada, colocarla en una rejilla de 3 milímetros, meterla al microscopio y ¡wow! Vi los virus X y Y de la papa, que causaban pérdidas enormes, ¿no? Entonces, pues en ese momento yo no sabía que existían estos instrumentos tan maravillosos para poder ver los virus. Uno decía, ay, no, el virus del sarampión, ¿no? Le da sarampión. El virus, y en plantas, pues sí, y yo en esa época estaba trabajando para Conafrut, y bueno, los frutos, los cítricos tienen muchos virus, son un problema, ¿no? Pero Claro. nunca los había visto. Entonces, a mí eso me impresionó muchísimo y fue mi primer contacto con un microscopio electrónico que fue con los colegas de Perú. Uh-huh. Increíble, fue una epifanía. Sí, fue muy bonito. Yo regresé ya con otra mentalidad. Enhorabuena que ese momento haya cambiado para bien la trayectoria de su vida y pues todo lo que hacen, porque ahorita que decía mango, pues aquí ya me acabo de terminar mi y bueno, licuado de antes mango. de eso, sí, yo quisiera decirle que esto de la microscopía electrónica fue gracias también a nuestro querido doctor Mark Engelman, porque cuando pasaron como 10 años después y yo entré a trabajar con el doctor Mark, hice la maestría con él, y entonces el doctor Engelman, yo creo que me vio el gusto por la microscopía electrónica y dice, usted se va a ir a estudiar microscopía electrónica, biología celular en plantas. Y no, pues ya mi sueño se me hizo realidad. Como es, pues no sé, cosas que a uno le pasa, ¿no? Empieza a lo mejor uno queriendo estudiar una cosa,
porque pues al entrar a las ciencias hay un universo y después este tipo de eventos, ¿no? Cómo van cambiando el destino científico de las personas, pero Así es. maravillosa charla, doctora, de verdad. No, no, de nada. Gracias por la invitación. Nos hacía falta una charla así de más ciencia básica y enhorabuena también que sea pues de una investigadora, de una mujer, más que nada. Gracias, gracias. Sí, en agronomía no hay muchas investigadoras mujeres. La doctora Heike pues está en Colpos, también es una contribución maravillosa la que ella hace en botánica. Sí, pues feliz de que también ahorita sea nuestra presidente. Y que, Así pues, es. friega, Así es, Mane. Pues ya tengo el gusto de conocerte y qué bueno, ya nos veremos allá en Puebla. Claro que sí, Para el pues congreso. agradecerle a todos quienes tuvieron paciencia con el pequeño problemilla técnico, pero bueno, valió bastante la espera, entonces, pues muchísimas gracias, doctora, en nombre de todos quienes ahorita conformamos el Consejo de la Sociedad Botánica de México, pues qué honor tenerla por acá y pues yo le hago llegar pronto su constancia y pues recordarles a todos que pues estén al pendiente de los avisos que se van a estar dando en la página. Pues ya aparentemente todos debieron de haber recibido su respuesta respecto al envío de resúmenes. Si no es así, en la página tenemos los datos por si hubiera alguien que no le llegó. Y pues si todo sale bien, nos vemos dentro de ya muy poco tiempo en el próximo Congreso Mexicano de Botánica en la ciudad de Puebla, gracias a la Sociedad Botánica y a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Buenas noches a todos. Claro que sí. Buenas noches. Que descansen. Buenas noches. Bye. Adiós.